Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios te bendiga ricamente, poderosamente y profundamente. A ti, a tu hogar y a tu familia. Que la paz del Señor reine desde la cornilla de tu cabeza hasta la plantada de tus pies. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Quisiera compartir algo con ustedes que hace un par de semanas el Señor comenzó a mostrarme. Y yo la verdad nunca lo había visto de esta manera. Y me sorprendió porque esa porción de que vamos a considerar en este momento, yo la he leído varias veces. Y entiendo algo de lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Quiere decir que eso no muere. Más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, los tuétanos, la coyuntura y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón humano. Eh, Busque su Biblia si es tan amable, por decirlo así, sea una Biblia física o en el dispositivo que usted tenga, y váyase a Juan, capítulo 14. Vamos a considerar los versos 15 al 18. Y yo he titulado esta presentación Creyentes huérfanos. Juan capítulo 14, versos 15 al 18 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene un subtítulo que dice: la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Desde el capítulo 13 al capítulo 17 del Evangelio según San Juan, el Señor Jesús empieza a hablar de dos cosas. Y esas dos cosas son su muerte y que vendría otro consolador, o sea, el Espíritu Santo. El Señor hace uso de un lenguaje aquí en esta porción que es claro para que no haya ninguna mala interpretación, ningún mal entendimiento. Esta porción, que tiene como subtítulo, dije anteriormente, la promesa del Espíritu Santo, empieza en el verso 15, diciéndole a los discípulos estas palabras: si aman al Señor Jesús, que guarden sus mandamientos. Cada vez que he leído eso, me sorprende la realidad de palabras tan simples, por decirlo así, pero que tienen un peso tan profundo, teológicamente hablando, y en lo que podemos llamar cristología, porque dice claramente, ¿no? Si aman al Señor Jesús, que guarden sus mandamientos. Y escucha esto claramente: ni un ángel, ni un arcángel dio mandamientos jamás. Eso es claro. Solamente Jehová Dios puede dar mandamientos, puede hacer tal cosa. El verso 16 dice que el Señor Jesús iba a rogar al Padre. Y quiero que entiendan esto y que vean lo que el Señor Jesús está tratando no solamente de comunicar en la superficie, sino un poquito más profundo de eso. El Señor Jesús va a rogar al Padre, la primera persona de la Trinidad, para que envíe otro consolador, la tercera persona de la Trinidad, para que esté con los creyentes para siempre. El verso 17 dice que ese consolador es el Espíritu de verdad. En otras palabras, nos va a dirigir a toda justicia y a toda verdad. Nunca nos va a engañar, porque Él no nos puede engañar. Si una cosa entiendo acerca de lo que dice la palabra de Dios,
allá en Hebreos, dice que hay una sola cosa que es imposible para Dios, y esto es mentir. Así que cuando dice esto aquí, de que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, no físicamente, porque un espíritu no se puede ver, eso es obvio, pero no le ve espiritualmente hablando, no lo percibe, no entiende, no sabe. Le puede llamar la fuerza activa, la fuerza creadora de Jehová o algo por el estilo, porque no lo considera una persona al Espíritu de Dios. Entonces, como decía, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, los creyentes, los verdaderos creyentes, le conocéis, dice el Señor Jesús, porque mora, y escucha estas dos diferencias, con vosotros y estará en vosotros. Esas palabras a mí siempre me han llamado la atención, ya que el Señor Jesús hace una diferencia entre la una y la otra. El Señor Jesús dice que el Consolador, el Espíritu de verdad, esas palabras a mí siempre me han llamado la atención, ya que el Señor Jesús hace una diferencia entre la una y la otra cosa. El Señor Jesús dice que el Consolador, el Espíritu Santo, estará con vosotros. Muy bonito. A nuestro lado, acompañándonos. Pero el Señor Jesús también dice que ese Espíritu, ese otro Consolador que Él iba a rogarle al Padre para que nos enviara, para que lo enviara, no solamente iba a estar con nosotros, sino que iba a estar en vosotros, dice. Son dos cosas totalmente diferentes. Eso ya es, como dije, totalmente otra cosa. Ya eso es diferente. Estar con vosotros y estar en vosotros son dos cosas totalmente diferentes. Yo verdaderamente no quiero, yo me quiero enfocar en el verso 18, donde el Señor Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Después de su resurrección corporal, el Señor Jesús les instruye a los creyentes, a los discípulos, que se queden en Jerusalén hasta que reciban la promesa y el cumplimiento de ser bautizados, de ser llenos con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, vemos el cumplimiento de esa promesa. Cuando usted tenga la oportunidad, vaya al capítulo 2 de los Hechos y lea lo que dice allí. Hay muchos hoy en día que aseguran que esa experiencia, que esa promesa era solamente para la iglesia primitiva y que ya no es para los creyentes de hoy. Hay muchos que aseguran eso. Les comparto algo. Eso no puede ser verdad. Ya que cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 39, cuando ya los discípulos, esos 120, en aquel aposento alto, habían sido llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 2, de hecho, en el verso 39, Pablo está y empieza a predicar uno de los sermones más largos que hay en el Nuevo Testamento, y dice estas palabras. Pedro, no Pablo, Pedro, se pone de pie y comienza a predicar, como decía, porque las personas comenzaron a pensar de que esos 120 que habían estado en aquel aposento alto estaban trajeados. Eran las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana, y Pedro, se pone de pie y los corrige y le dice, no, dice, esto no es como ustedes están suponiendo, porque es la tercera hora, la 9 de la mañana. Y le dice, sino que esto es lo que habló Dios por medio del profeta Joel, ahí en el capítulo 2 del Antiguo Testamento,
que en los posteriores días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando va desarrollando el mensaje que está predicando allí el apóstol Pedro, llega al verso 39 y dice estas palabras: porque para vosotros es la promesa. Escuche, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No es simplemente para los que estaban allí presentes, para aquellos 120, sino para todos ellos, para sus hijos, su descendencia, los que estén lejos, por más lejos que estén, y para todo aquel que Dios llamare. Esas no son mis palabras. Eso es lo que Pedro declara, inspirado por el Espíritu Santo, un hombre que unos días antes lo había negado al Señor Jesús, que había cantado el gallo y todo eso, y ahora está de una manera completamente transformado porque el Espíritu de Dios lo había llenado, lo había bautizado, y tiene esa audacia, diría yo, de poder pararse delante de todos estos que estaban allí y comenzar a proclamar, a anunciar, a predicar el Evangelio a esos que estaban allí. Mi pregunta para ustedes, creyentes, sería esta pregunta: ¿le has pedido a Dios ser bautizado con su Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, como lo muestra Hechos capítulo 2? Esa es mi pregunta para ti como creyente. Hay una porción muy interesante en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, del verso 5 al 13, donde la palabra de Dios dice: le digo también, esto es el Señor Jesús hablando, le digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros que su hijo, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas capítulo 11, versos 5 al 13. Y les cuento algo personal de mí. El Señor me alcanzó con su misericordia un 13 de mayo de 1982. Yo tenía 22 años. Como un mes antes de mi cumpleaños, antes de cumplir los 23 años.
Y todos los días, desde que me convertí al Evangelio, porque me acuerdo que no solamente el pastor local en aquella pequeña iglesia, que ya ni existe, llamada El Nuevo Nacimiento, no solamente el pastor local, que en vida se llamaba Pastor Cándido González, sino los que el pastor invitaba para predicar, como invitados, ¿no? Sean misioneros, sean otros pastores, sean evangelistas, siempre, casi siempre, vamos a decir así, predicaban un tema que ya casi ni se usa, le digo la verdad, ya casi ni se escucha en la iglesia predicar este tema, o estos dos temas, y era bautismo con Espíritu Santo y el arrebatamiento de la iglesia. Y yo escuchar eso tanto, vuelvo y repito, de pastores, de mi pastor local, de invitados, otros pastores, evangelistas y misioneros que iban a predicar allí, de escuchar eso tanto, se me despertó el deseo, por decirlo así. Y era que todos los días le pedí al Señor que me bautizara con su Espíritu Santo. Y esa porción de Lucas capítulo 11, que acabo de citarle, del verso 5 al 13, la leí muchas veces. Y le decía al Señor estas palabras: esa es tu palabra, esa es tu promesa. Y 7 meses después de orar y clamar, una mañana, en mi trabajo, detrás del mostrador, el Señor me contestó esa oración. Me acuerdo que yo quería brincar, yo quería saltar. Me acuerdo que hablé en lenguas, me bajé detrás del mostrador donde yo estaba y comencé a llorar. Las lágrimas porque era un gozo que no tiene descripción. Se lo digo así claramente. Y me acuerdo que en ese momento alguien entró a la tienda. Alguien entró a la tienda a comprar algo, el periódico, qué sé yo, y al verme que las lágrimas me rodaban por la cara, me preguntó que si me pasaba algo, que si yo estaba bien. Y le dije que sí, que no se preocupara, que yo estaba bien. El punto de Lucas capítulo 11, esa historia que el Señor Jesús relata de que un amigo a la medianoche le va a tocar la puerta a su vecino y le dice: mira, alguien me vino de sorpresa y no tengo que ponerle delante, no tengo que brindarle. Por favor, préstame unos panes y yo después te lo devuelvo. Y el hombre de dentro le contesta y le dice: mira, ya es muy tarde, ya yo estoy en la cama con mis hijos, regresa mañana y te doy lo que tú quieras. Pero el hombre insiste, 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 hasta que el amigo, el vecino, le abre la puerta. Y el Señor Jesús usa esa palabra de que hay que ser insistente, hay que ser importuno hasta que se nos abra la puerta. Y la historia que él continúa desarrollando con ese mismo tema, cuando dice el Señor Jesús: ¿cuál de ustedes que son padres, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. O si le pide un huevo, le da un escorpión. Si ustedes, le dice el Señor Jesús, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les va a dar el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? Créame lo que le digo, cuando yo leía todo esto, yo me llenaba de fe. Yo decía: Dios mío, Señor, esa es tu palabra, esa es tu promesa, eso tiene que cumplirse en mi vida. Porque todo creyente es candidato. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que se ha arrepentido de su pecado y abandonado aquello que lo alejaba de Dios, es un candidato para recibir esa promesa que el Señor Jesús nos hizo de no dejarnos huérfanos. Entiende eso claramente, por favor. Y no te des por vencido.
no te puedes rendir, porque el que pide insistentemente, sin cansarse, se le dará. El que busca insistentemente, sin rendirse, hallará. Y el que llama, el que toca insistentemente, sin cansarse, se le abrirá la puerta. Día y noche tienes que bombardear, como digo yo, bombardear el cielo con tus oraciones, con tu clamor, con esa petición, hasta que el Señor te conteste. Le hago una pregunta. Aquellos que son casados, ¿te rendiste la primera vez que invitaste a salir a la que hoy es tu esposa y te dijo que no? Piensa en eso, por favor. El Señor me ministraba con estas palabras que estoy compartiendo con ustedes, que hemos considerado en Juan capítulo 14. No os dejaré huérfanos. Y me decía claramente que la promesa que el Señor Jesús nos hace es que no nos iba a dejar huérfanos. Y la promesa es para todo creyente. No solamente para la iglesia primitiva, no solamente para aquellos 120 en aquel aposento alto, o para los que estuvieron en aquel tiempo, sino también para los hijos de ellos. O sea, las generaciones que iban a venir, para los que estaban viviendo lejos, porque los que estaban allí iban a escuchar, iban a ir, proclamar, predicar y anunciar lo que había sucedido en su vida mientras estuvieron en Jerusalén. Hechos 2:39 dice, lo leí y lo vuelvo a leer, porque para todos, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Si tú has nacido de nuevo, eres un candidato. Si tú te has arrepentido de tus pecados, has nacido de nuevo, has abandonado el pecado, quieres vivir agradándole a Dios, eres un candidato para recibir esa promesa y ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios. No te quedes huérfano. No te quedes huérfano. Sabes que muchas de las luchas que muchas veces tenemos como creyentes, cuando no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, estamos cargando la lucha nosotros mismos, en nuestra propia carne. Y gracias a Dios, que la misericordia de Dios no nos suelta de la mano. Pero, si el Señor Jesús hizo la promesa, esa promesa es para ti, es para todo creyente, es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Cuando el Señor Jesús dice esas palabras, que no, allí en Juan 14, que no nos iba a dejar huérfanos. Mi hermano, esas no son mis palabras, son las palabras del Señor Jesús. Y qué lindas esas palabras de nuestro Señor. Muchas veces nuestro caminar espiritual se convierte en algo mecánico. En algo mecánico de que vamos a la iglesia, qué sé yo, 2 horas a la semana, quizás 4 horas, quizás los días miércoles vamos o los días martes hay un culto de oración o lo que sea, y vamos a la iglesia. Pero escucha las palabras del Señor en el capítulo 14. Dice que el Espíritu de Dios va a estar con ustedes, va a estar con vosotros, dice, pero también va a estar en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice. Vendré a vosotros. El Señor Jesús ya está sentado a la diestra de Dios Padre, pero a través de su Espíritu Santo está no solamente con nosotros, sino que puede estar en nosotros si le pedimos que se cumpla esa promesa en ti, en mí, en todo creyente. Si usted quiere seguir creyendo lo que le enseñan dentro de su iglesia, ese es su derecho. Créeme lo que le digo.
Yo no estoy forzando a que usted crea lo que yo le digo. Esa es la palabra de Dios. Estoy exponiendo lo que simplemente el Señor Jesús nos ha dicho. Y les hago una pregunta. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en tu vida hoy que estás escuchando este mensaje, esta exposición? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en tu vida hoy? Porque el Señor Jesús no solamente a los discípulos allá, a los creyentes allá, a la iglesia primitiva, a los 120 de aquel aposento alto, sino que Hechos 2:39, Pedro hablando dice claramente que la promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos y a todo aquel que nuestro Dios llamare. No te dejes engañar. No, ya eso pasó. Eso no es para nosotros. En el momento que tú aceptaste al Señor Jesús, recibiste todo. Y escucha lo que le voy a decir. En el capítulo 19 de el libro de los Hechos, hay una historia. Cuando usted tenga la oportunidad, léala. Allí, el apóstol Pablo se encuentra con unos creyentes y les pregunta que se habían recibido el Espíritu Santo desde que creyeron. Escuche, eran creyentes, eran salvos. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esas no son mis palabras. Mire, Hechos 19, el apóstol Pablo, allá en Éfeso, se encontró unos creyentes. Dice, si usted lo continúa leyendo, que eran como 12 personas. Eran creyentes, eran salvos. Y él les pregunta que se habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo desde que creyeron. Y escuche claramente, no estoy diciendo de que Dios no te puede dar todo en el momento que tú te arrepientes, en el momento que tú naces de nuevo, Él te puede bautizar con el Espíritu Santo. Yo no digo que no. No digo que no. Ahora, lo que la palabra de Dios nos muestra es lo que sucede aquí en Hechos capítulo 19. Que Pablo se cruza con unos creyentes y les pregunta que si habían sido bautizados con el Espíritu Santo desde que habían creído. Y ellos ignorantemente ni hemos sabido, siquiera ni hemos oído de que hay tal Espíritu. Y él les pregunta, ¿en qué bautismo fueron bautizados ustedes? Y ellos le contestan, en el bautismo de Juan. Y él les dice que ciertamente Juan había bautizado, pero ese bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Y les impone mano y reciben todos la promesa de ser bautizados, de ser llenos con el Espíritu Santo. Y dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Esas no son mis palabras. Esas no son mis palabras. Si hasta ahora, escuchen lo que les digo, si hasta ahora no has recibido esa promesa de ser bautizado, de ser lleno con el Espíritu Santo, porque no la recibiste cuando te convertiste al Evangelio, cuando te arrepentiste, cuando hiciste la oración del pecador, debes de estar pidiéndole al Señor. Debes de estar insistiendo, como dije anteriormente, debes de estar bombardeando el cielo. Señor, esta es tu promesa, Señor, esta es tu palabra, que se cumpla. Yo quiero que se cumpla en mí. Yo quiero que se cumpla en mí. Yo quiero, porque soy un candidato, Señor. Yo quiero que se cumpla en mí esa promesa, porque Dios no miente. Y no te des por rendido.
No te des por rendido hasta que se cumpla, porque Dios va a cumplir su palabra. Créeme lo que te digo. Entonces, si usted es un creyente, usted es un candidato para recibir la promesa. Dios ha prometido en su palabra no dejarnos huérfanos. Y sabe que cuando leí eso, o sea, cuando el Señor me estaba ministrando con esas palabras, yo le repito, lo he leído esa porción muchas veces. Pero ese día, hace como 2 semanas ya, el Espíritu de Dios comienza a abrirme los ojos, a abrirme el entendimiento, a hacerme ver algo que yo nunca había visto anteriormente. Y me decía el Espíritu de Dios, hay muchos dentro de la iglesia que están huérfanos porque no han pedido, porque no han recibido, porque no se le ha cumplido aquella promesa que hizo el Señor Jesús. Escuche, si las palabras del Señor Jesús son, no os dejaré huérfanos, y no has recibido la promesa que el Señor Jesús hizo de que le iba a rogar al Padre para que envíe otro consolador, el Espíritu de verdad, que estaría no solamente con nosotros, sino en vosotros, dentro. Oh, gloria a Dios. Y tú te diste por rendido, te diste por vencido, porque oraste 1 mes, 2 meses, qué sé yo, 2 meses, y te diste por rendido. Vuelvo y repito, la experiencia mía personal, 7 meses. Créeme lo que digo, yo era que día y noche, día y noche, día y noche, noche y día, día y noche, noche y día, no me cansaba. Leí esa porción de Lucas 11. Señor, esta es tu palabra. Nosotros como humanos sabemos dar buenas dádivas, sabemos dar buenos regalos. Aquellos que tienen hijos le dan buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más mi Padre Celestial no me va a dar el Espíritu Santo si yo se lo pido y no me cansé de pedir? Y vuelvo y repito, 7 meses después, en aquella tiendita, que esa tienda ya ni existe, detrás de aquel mostrador, el Señor me contestó y me llenó con su Espíritu Santo. Y hablé en lengua y lloré aquel día, me acuerdo. Yo decía, Señor, gracias. Gracias, Dios mío. Y no es que necesitaba de que el Señor me cumpliera esa promesa para yo saber de que Dios era real, porque yo sabía, como sé en este momento que hago esta grabación, esta presentación, de que mi alma está en las manos de Dios. No tiene que ver con salvación, no te hace más salvo ser bautizado y lleno con el Espíritu Santo, porque no te hace más salvo. Sino que el Espíritu de Dios, mire, hay tantas porciones en la Biblia, creo que es en Romanos, si la mente no me traiciona, donde dice que cuando ya tú estás orando, que estás clamando delante de Dios y no sabes con qué clamar, el Espíritu de Dios mete otro cambio, por decirlo así, y Él comienza a interceder, el Espíritu de Dios, con esas lenguas que tú no entiendes, que tú no sabes, pero que te están edificando porque están sincronizadas, están enfocadas y están sintonizadas con la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque el Espíritu de Dios conoce lo que yo necesito mejor que yo mismo. El Espíritu Santo conoce tu necesidad mejor que tú mismo. Y el Espíritu Santo comienza a interceder en esas lenguas que tú no conoces, que tú no sabes, que tú no entiendes, pero el Padre entiende. Aleluya. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Y sabe una cosa, he escuchado a personas que dicen, ay no, yo tengo miedo porque vaya y reciba otro espíritu, que no sea el Espíritu Santo. Si ese eres tú, escuche lo que le voy a decir. Escuche claramente. Lucas 11 dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre os dará un espíritu equivocado? ¿Un espíritu inmundo? No, no dice eso. ¿Cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Cómo tú te puedes dejar engañar
de que Dios te va a dar un espíritu, que vas a recibir un espíritu contrario al espíritu que ha sido prometido y al espíritu que tú estás pidiendo. Tú estás pidiendo el Espíritu Santo. Tu Padre Celestial te va a dar el Espíritu Santo. Tú no vas a recibir ningún otro espíritu que no sea el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Así que no te canses. No te des por vencido. No te rindas hasta que se cumpla la promesa de no dejarte huérfano. El Señor Jesús nos dijo, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros a través de su Espíritu Santo, que morará con nosotros, pero también estará en vosotros. Dentro. No solamente con nosotros, acompañándonos, dirigiéndonos, no. En nosotros. Cosa que, lo que decía anteriormente, cuando tú estás clamando delante del Padre y ya tú no sabes qué decir, porque ya las palabras no te vienen, no te salen, no hay ese entendimiento, pero el Espíritu de Dios que mora en ti, no solamente que está contigo, sino que está en ti, Él toma las riendas y comienza a hablar directamente con el Padre, directamente con la voluntad del Padre, del Hijo, porque está sintonizado, está sincronizado con la voluntad del Padre y del Hijo, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Porque Él conoce tu necesidad, Él conoce mi necesidad mejor que la conozco yo mismo. Mire, Dios conoce el número de cabellos. ¿Cuál de ustedes puede decir que usted conoce o sabe el número de sus cabellos en su cabeza? No creo que ninguno de ustedes, ni yo mismo. Oremos. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio que podemos venir ante ti, delante de tu trono. Señor mi Dios, que no sean mis palabras, eterno Dios, las que hayan escuchado, los que van a ver esta grabación, sino su palabra, Padre amado, porque he tratado de exponer lo que tú me ministraste hace como 2 semanas atrás. Y lo comencé a escribir en mi teléfono, Dios mío. Y vine aquí a la casa, me senté delante de mi laptop y comencé a desarrollar lo que tú me habías dado. Padre amado, te pido que tú le abras los ojos, le abras el entendimiento a los que están viendo esta grabación. Y que pidan sin cansarse, que pidan incansablemente, que bombardeen el cielo hasta que reciban y se cumpla la promesa de ser bautizados y llenos con el Espíritu Santo, y que no sigan viviendo como creyentes, que no sigan viviendo huérfanos. Padre, esas no son mis palabras. Señor Jesús, tú lo has dicho de esa manera, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y yo sé que tú regresaste al Padre, has rogado, se cumplió en aquellos 120, en aquel aposento alto. Pero la promesa no es solamente para ellos, es para sus hijos, sus descendientes, los que viven lejos y todo aquel a quien Dios ha llamado. Si Dios te ha llamado a ti, eres un candidato para recibir esa promesa, para que se cumpla en ti. Padre eterno, te pido, Señor mi Dios, que todo aquel que va a alzar su voz hacia ti, que va a alzar sus ojos hacia ti, que va a alzar un clamor, Señor mi Dios, para que tú cumplas esa promesa en ellos. Te pido, Señor mi Dios, que lo hagas, Padre amado, en el nombre de Jesús, porque los hombres, siendo malos, saben dar buenos regalos, buenas dádivas. Cuanto más tú, eterno Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, nos darás el Espíritu Santo, aquello que lo pedimos. Así como sucedió conmigo 7 meses después y hasta este día, Señor mi Dios, te agradezco que tu Espíritu Santo no solamente mora conmigo, sino que mora en mí. Gracias te doy, Padre amado y Dios Santo. Aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Jesús. Gloria a ti, Dios Padre, gloria a ti, Dios Hijo, gloria a ti, Dios Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre Celestial. ¿Qué hago ahora? Dirá ustedes. No se canse de pedir. No se canse de clamar. No se canse de orar. Mire, incansablemente, tóquele la puerta al cielo. Tóquele la puerta a Dios. Bombardee con oración, con su clamor. Bombardee, entre comillas, el cielo. Dios no se va a cansar de escucharlo. Créeme lo que le digo. Dios quiere ver si es que verdaderamente tú quieres.
Dios quiere ver si es que verdaderamente tú quieres que esa promesa se cumpla en ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si nunca nos llegamos a conocer aquí en la tierra, no has perdido absolutamente nada. Yo no he perdido absolutamente nada. Lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. A ti, tu hogar y tu familia hoy y siempre. La paz del Señor te acompañe siempre. Amén. En el nombre de Jesús. Padre eterno, si fallo en pedir algo que va a beneficiar a los que están viendo esta grabación, no falles en concedérselo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu unigénito Hijo amado Jesús. Gracias te doy, papito lindo. Amén, amén, amén.